Serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse, el estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y al fin del mundo. Así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres, y muchos se arrogaron la libertad de andar según sus impías pasiones. Luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas, a los del mensaje del advenimiento, mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a Miller. Su nombre era rara vez mencionado por la prensa religiosa y solo para ridiculizarlo y acusarlo. Los indiferentes y los impíos, alentados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a epítetos difamantes, a chistes vulgares y blasfemos en sus esfuerzos para atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios, encanecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente, fue llamado fanático, mentiroso y malvado. Las mofas, las mentiras y los ultrajes acumulados sobre él despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa profana, los de la prensa que no eran de religiosos. La gente del mundo declaró que tratar un tema de tan importante majestad e importantes consecuencias con ligereza y lenguaje vulgar no equivalía solo a divertirse a costa de los sentimientos de sus propagadores y defensores, sino a reírse del día del juicio, a mofarse del mismo Dios y a hacer burla de su tribunal. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos, y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias contra su mensaje alentaba a las clases bajas a ir aún más allá, y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. A pesar de toda oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento. De decenas y centenas, el número de los creyentes alcanzó a miles. Las diferentes iglesias se habían acrecentado notablemente, pero al poco tiempo el espíritu de oposición se manifestó hasta contra los conversos ganados por Miller, y las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos. Esto indujo a Miller a instar a los cristianos de todas las denominaciones a que, si sus doctrinas eran falsas, se lo probasen por las santas escrituras. ¿Qué hemos creído?, decía él, que no nos haya sido ordenado creer por la palabra de Dios, que vosotros mismos reconocéis como regla única de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Qué hemos hecho para que se nos arrojasen tan virulentos cargos y diatribas desde el púlpito y la prensa, y para daros motivo para excluirnos a nosotros, los adventistas, de vuestras iglesias y de vuestra comunión? Si estamos en el error, os ruego nos enseñéis en qué consiste nuestro error. Probádnoslo por la palabra de Dios. Harto se nos ha ridiculizado, pero no será eso lo que pueda jamás convencernos de que estemos en error. La palabra de Dios sola puede cambiar nuestro modo de ver. Llegamos a nuestras conclusiones después de madura reflexión y de mucha oración, a medida que veíamos las evidencias de las Escrituras. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio, Fuerte Pregón, Lima, Perú.
Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón Lima.